intereses que no son los nuestros. Esta hipótesis y esta metodología de funcionamiento, pues en apenas 131 días, pues ha conseguido, yo creo que una materialización bastante importante, ¿no? 1.245.000 votos, llegando aquí en el País Valencià a ser la cuarta fuerza política. A nivel estatal también somos los cuartos, pero ya incluso sorpasando a Izquierda Unida en comunidades tan importantes como la Comunidad de Madrid, como Asturias, como Baleares. Esto nosotros pensamos que es debido a que hemos conectado, ¿no?, con esa indignación social, y la gente que está indignada se está dando cuenta que Podemos es una herramienta útil para la transformación social y este cambio político. Y no solo eso, algo más importante, más allá que los análisis políticos, es la ilusión, es la emoción, es sentir que por fin las cosas pueden cambiar y lo podemos hacer desde abajo, con los métodos de la gente normal, sin mucho dinero. Hemos hecho una gran campaña electoral de lo que tenemos que estar muy orgullosos. Con apenas 150.000 euros hemos llegado a unos porcentajes del voto muy parecidos que Izquierda Unida en 35 años de existencia, pidiendo créditos a los bancos. Los mismos bancos que dicen que después quieren expropiar. Nosotros no entendemos muy bien esa relación. Esa relación te lleva a contradicciones, como después tener consejeros en cajas que ganan 400.000 euros al año y firman a ciegas por lo que les ponía Blesa, un corrupto reconocido por toda la sociedad.